Hola, muy buenas tardes y feliz 8 de marzo. En un día como hoy, para nosotras, es una gran oportunidad presentaros el último libro que Intres ha publicado dentro de la colección Intres Experiencias, que lleva como título Aplicación Mindfulness en la atención al trauma en violencia machista, desde la recuperación de las víctimas al cuidado del profesional. Lo ha escrito, se trata de un trabajo que ha desarrollado nuestra compañera Mercedes Sánchez Muñoz, psicóloga del área de igualdad y género de Intres, con quien tendremos el gusto de hablar durante la jornada de hoy. Se trata de un programa pionero que desde Intres hemos desarrollado gracias a nuestras compañeras de igualdad y género, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Las participantes fueron mujeres en intervención psicológica en los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género 1 y 2 del Ayuntamiento de Madrid y además las personas técnicas que las acompañan. Como veremos, se trata de una nueva y muy interesante herramienta para mejorar la intervención con las mujeres que atendemos y al mismo tiempo una herramienta de cuidado para nuestras personas trabajadoras. Antes de entrar en materia, os comento un par de cosas. Primero, tendremos un espacio para poder escuchar vuestra voz a través del chat de YouTube, que ya está activo, y podréis hacer vuestras intervenciones. También deciros que si queréis haceros con un ejemplar de este libro, podéis contactar con nosotros a través del mail comunicación@intres.org comunicación@intres.org. Y os animamos a que nos seguís en redes sociales, que somos muy activas. Por ejemplo, en nuestro Twitter encontraréis durante todo este mes de marzo, con la etiqueta hashtag luchadoras8M, un especial que hemos hecho de mujeres luchadoras de todo el mundo que han marcado un antes y un después en su comunidad. En nuestro canal de YouTube, por ejemplo, hoy hemos estrenado 3 vídeos que nos hace mucha ilusión compartir con todos vosotros, que es del diálogo entre las personas que atendemos y las personas trabajadoras. ¿Cómo nos encontráis en redes sociales? Pues a través de un nombre de usuario muy fácil, que es Intres.org o Intres Asociación. Antes de entrar en materia, saludamos a Belén López. Ella es la responsable del área de igualdad y género de Intres, a quien saludamos y felicitamos este 8 de marzo. Hola, Belén. Hola, buenas tardes, felicidades a todas. Eso es. Intres, a lo largo de estos 35 años de trayectoria, hemos acompañado a más de 65.000 mujeres en Baleares, Cataluña y Madrid. Belén, te pregunto a ti, que lo sabes mejor que nadie, ¿qué viene aportando Intres en la atención a las mujeres en nuestra red de servicios? Bueno, Intres, como has dicho, lleva muchísimos años trabajando en la atención y, de hecho, la atención a las víctimas de violencia y en lo que es en pro de la igualdad. De hecho, las fundadoras, la mayoría eran mujeres, o sea, que conocían muy bien y tenían muy claro cuáles eran las dificultades con las que nos encontramos y las desigualdades existentes. Luego nos hemos ido especializando cada vez más en la atención a mujeres víctimas de violencia, sobre todo en el ámbito de la pareja o expareja, pero siempre desde una parte técnica y desde el conocimiento. Siempre lo que hemos estado muy en la vanguardia, siempre intentando probar nuevas técnicas, pero siempre basadas en la evidencia. Eh, Muchísima formación, muchísima asistencia a congresos, ¿no? Le hemos dado muchísima importancia lo que es a toda la parte del conocimiento y la especialización y profesionalización de lo que es la atención de estas mujeres. Y contamos con un equipo de profesionales en el área muy formado, muy especializado y con muchísima experiencia y sobre todo también muy comprometidas, que eso es muy importante. Belén, hoy presentamos las conclusiones a las que ha llegado Mercedes, aplicación Ujú. Mindfulness en la atención al trauma en violencia machista. Tú que lo conoces, que te lo has leído, ¿qué destacarías de este trabajo que presentamos hoy? Uf, destacaría muchas cosas, ¿no? Sí que sobre todo la rigurosidad, ¿no? En la impartición de lo que son los talleres, ¿no? Y lo que es el mindfulness. Conozco a Mercedes desde hace muchos años, lleva trabajando muchos años con nosotras y siempre pone mucho cuidado y es muy rigurosa en todo lo que hace.
pero sobre todo lo novedoso es cómo aplicar el mindfulness en lo que es en la intervención en el trauma, ¿no? En el trauma de las mujeres que han vivido una situación traumática como es la violencia. Y con lo que más me quedo es con esa mirada que ha puesto y que ella ha estado siempre muy sensibilizada con esto y nos ha dado mucho, nos ha sensibilizado mucho a todas con la atención a las personas precisamente que atienden a estas mujeres, ¿no? Lo que es con todo el trauma vicario, ¿no? Y cómo estas profesionales también se ven afectadas por toda la situación y cómo les invade, ¿no? A nivel emocional. Entonces es una manera también, una herramienta de autocuidado para estas profesionales. Yo creo que ese es el factor, uno de los más destacados. Muchas gracias, Belén, por tus palabras. Ahora sí, entramos en materia. Presentamos ahora a Mercedes Sánchez Muñoz. Ella es psicóloga del área de igualdad y género de Intrés, experta en intervención con mujeres víctimas de violencia de género, así como instructora en mindfulness, máster en psicología clínica y de la salud por la Universidad Complutense de Madrid, experta como profesional que trabaja con víctimas de violencia de género por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. También es especialista en psicología forense por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, experta en trastornos de personalidad por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia y experta en mindfulness en contextos de salud por la Universidad Complutense de Madrid, Miracara. Hola Mercedes, feliz 8M. Hola, feliz 8M y bueno, pues encantada de estar aquí con vosotras. Hoy teníamos que presentar este trabajo en un día tan señalado como hoy, ¿eh? Sí, la verdad es que me siento afortunada de que justo haya coincidido con este día. Y nosotros nos sentimos afortunados de compartirlo hoy. Venga, empezamos con la portada. Mercedes, antes de empezar a desgranar, ¿no?, este contenido, ¿por qué seleccionaste precisamente esta imagen, esta fotografía para protagonizar esta portada? Bueno, pues de alguna manera lo que yo quería con la portada era reflejar un poco el contenido del taller, ¿no? Y sobre todo lo que podía llegar a evocar. Entonces, la imagen de la portada pues es una práctica de mindfulness, una meditación, una atención a la respiración o una meditación en la concentración. Y luego, por otro lado, lo que yo quería señalar era la imagen de la montaña, ¿no? La imagen de la montaña es una meditación que se utiliza dentro del taller. En este caso lo utilizábamos en la sesión 5 y que yo también utilizo en terapia individual con las mujeres y que de alguna forma lo que fomenta pues es la conexión, ¿no?, que puede establecer la persona consigo misma, la estabilidad emocional, un poco la ecuanimidad, ¿no?, que consigues con estas técnicas. Entonces, pues de ahí era la imagen de la montaña. Te tengo que preguntar también por el sentido del título. Aplicación mindfulness en la atención al trauma en violencia machista desde la recuperación de las víctimas al cuidado del profesional. Pues un poco la idea del título era intentar concentrar pues todas aquellas palabras, ideas claves que yo intento describir en el libro, ¿no? Pues la intervención mindfulness, la importancia del trauma, específicamente en la violencia machista, y luego un poco la segunda parte del título, ¿no?, desde la recuperación de las víctimas hasta el cuidado del profesional, pues un poco intentar mostrar como el continuo, ¿no?, de ese posible trauma que impregna en las mujeres, en las víctimas, pero que también podría sugerir a veces en los profesionales con la traumatización vicaria, ¿no?, que es lo que luego hablaremos un poquito más tarde. Era un poco señalar esa continuidad. Mercedes, ¿qué objetivos te proponías al escribir este libro y poner en un documento así al alcance de todo el mundo? Bueno, Complicado, la ¿eh? verdad es que pues esto fue algo que fue surgiendo poco a poco, ¿no? La idea, pues un poco con Belén, era intentar poner en marcha estos talleres junto al Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, pues salieron esas dos propuestas, ¿no? Trabajar con las mujeres, con las víctimas,
En este caso era ya trabajar con mujeres que estaban en un proceso bastante avanzado a nivel terapéutico, por más cosas que explicaré luego más tarde, ¿no? Pero mujeres que ya estuviesen pues, en un momento de recuperación bastante importante, ¿no? Y luego, por otro lado, pues ver qué pasaba cuando se trabajaba esta técnica con las profesionales. En este caso, las profesionales de la red de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid, no solo las personas de los puntos, que sí que las usuarias eran de los puntos de violencia, las profesionales eran de diferentes centros de la red. Y bueno, pues una vez que hicimos los talleres, se analizó estadísticamente los datos, ¿no? Que señalaba Belén antes, pues intentar que fuera riguroso el estudio y pues con esas conclusiones un poco la propuesta fue intentar describir lo que habíamos visto y bueno, pues la parte inicial del libro, pues una introducción de estos conceptos que estaba diciendo antes, ¿no? Que es mindfulness, que es las técnicas de la compasión, que también trabajamos en el taller, hablar de trauma, de violencia de género, de secuelas, del posible desgaste en los profesionales. Esa era la idea, ¿no? Un poco cuando te pones a escribir, elaboras ideas, organizas un poco reflexiones, las teorías con las que trabajas y eso yo creo que es lo que ha pasado, ¿no? Un poco describo pues cómo yo trabajo. Básicamente yo creo que es esto. Empezamos a desgranar algunos de los conceptos de los que hablas en el libro. Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autocuidado y por qué es tan importante? Bueno, pues, la palabra autocuidado pues implica muchas cosas. El autocuidado sería todos aquellos comportamientos que llevamos pues para intentar mejorar a nivel físico y a nivel emocional, pero bueno, sobre todo en este caso más a nivel emocional, ¿no? En el libro se habla de dos áreas fundamentales. En el caso de las víctimas, el autocuidado es algo que surge siempre, siempre en la terapia, ¿no? Es algo que normalmente está dañado y que hay que trabajarlo. A veces porque el autocuidado no ha existido nunca, aprendemos a cuidarnos a través del cuidado que nos han dado, ¿no? Y muchas veces en nuestras mujeres pues vemos que ese autocuidado ni siquiera se les ha podido transmitir ni cuando eran pequeñas, ¿no? Entonces a veces hay que instaurarlo y otras veces es repararlo. Entonces, pues bueno, un poco en función de cada persona, pero es verdad que siempre que hay un daño a nivel traumático, el cuidado hay que trabajarlo, pues en cuanto a pautas de alimentación, pautas de higiene de sueño, a través de eliminar relaciones tóxicas con el maltratador o de otro tipo, instaurando habilidades sociales, pues un poco todo este conjunto, ¿no? Y luego la parte de autocuidado del profesional, pues sería aquellas partes pues un poco similares, pero más centradas un poco también en el trabajo terapéutico, ¿no? La importancia de, por ejemplo, una supervisión de casos, trabajar en equipo, pues aquellos casos que pueden resultar un poquito más complejos y luego pues ver qué pasa con lo que hacemos fuera del trabajo, ¿no? Pues desconectar, descansar, cuidar también nuestra alimentación, intentar hacer ejercicio, cuidar las relaciones sociales y familiares, ¿no? Pues un poco iría en esa línea. Entonces, enlazándolo con las técnicas de mindfulness, pues de alguna manera lo que nos va sugiriendo la práctica, indagar también un poco en nuestro propio autocuidado. Hay una sesión que se dedicaba a esto. Otro de los conceptos de los que te tengo que preguntar, porque aún hay dudas, ¿no? De hecho, en tu estudio ofreces un montón de definiciones de personas que lo han estudiado profundamente sobre el mindfulness. ¿Tú cómo lo definirías? Así resumidamente. Sí. Bueno, a ver, yo creo que es verdad que es muy complejo, ¿no? Todo lo que implica las técnicas de mindfulness y lo que se pretende y demás, pero bueno, por decir así ideas claves y más resumidas, pues sería todo aquello que de alguna forma intenta conectarnos con el momento presente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que parece como una cosa muy sencilla, pero no es así. Normalmente estamos un poco en nuestras preocupaciones, en nuestras anticipaciones, ¿no? Planificando lo que voy a hacer. No estoy en lo que estoy haciendo ahora, sino en lo que tengo que hacer después.
Esto muchas veces se exagera, ¿no? Cuando hay síntomas de ansiedad, las preocupaciones, las angustias. O, por otro lado, cuando estoy todo el tiempo rumiando en el pasado, ¿no? Lo que hice y no debería haber hecho, lo que dije y no tenía que haber dicho, recordando eventos que pueda haber vivido, ¿no? Entonces, al final lo que vemos es que la mente no está en el momento presente, no estoy dándome cuenta de que en este momento estoy hablando, ¿no? Estoy pensando en lo que tengo que decir o no tendría que haber dicho lo otro, se refiere un poco a esto. Otro concepto bastante importante de mindfulness se refiere a la conexión mente-cuerpo. ¿Qué quiere decir esto de conexión mente-cuerpo? Bueno, pues somos personas, somos animales racionales y eso quiere decir que estamos todo el tiempo en la mente, ¿no? Estamos de aquí para arriba, todo el tiempo estamos pensando. Y muchas veces nos desconectamos a nivel físico, a nivel emocional. A nivel físico nos podemos desconectar de sensaciones de dolor, por ejemplo. Podemos estar teniendo sensaciones de dolor que, pues por la propia dinámica a veces del día a día, no soy consciente de ello. O desconectarnos a nivel emocional, ¿no? No darme cuenta de que estoy triste, de que estoy nerviosa, otro tipo de sensaciones. Entonces, un poco las prácticas de mindfulness lo que pretende es esto, volver a conectar la parte física con la parte mental. Eso sería fundamental. Otra parte bastante importante de mindfulness es todo el trabajo de la concentración. La mayoría de las prácticas lo que estamos trabajando es la atención en diferentes aspectos, el cuerpo, la respiración, los pensamientos. Entonces, poco a poco lo que vamos haciendo es aprendiendo a concentrarnos y a observar la mente. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso es lo que en mindfulness se llama mantenernos ecuánimes, ¿no? Aprendernos a no identificarnos con el pensamiento, sino darnos cuenta de que el pensamiento es eso, un pensamiento, lo que podemos llamar como fenómenos mentales, ¿no? No por el mero hecho de pensar una cosa, soy esa cosa. No sé si me explico, ¿no? Entonces la idea es como ver el pensamiento desde arriba, como si fuéramos unos observadores de nuestra mente, tomar conciencia de lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, eso sería un poco. Y las prácticas básicamente van un poco en esta línea. Entonces, cuando vamos trabajando estas sesiones de mindfulness, lo que vamos aprendiendo un poco es a este tipo de cosas. Si al final yo trabajo un tiempo prolongado, al final lo que podemos conseguir es pasar del estado mindfulness, que sería cómo yo me estoy sintiendo en este momento mientras estoy practicando, a el rasgo mindfulness, que eso vendría a decir que cuando ya tenemos un entrenamiento bastante importante, al final de alguna manera voy estando más presente en las situaciones sin necesariamente practicar. Es decir, pues si yo tuviese un rasgo mindfulness, estaría en esta conversación y no estaría en otro tipo de cosas, ¿no? Eso vendría a significar, a grandes rasgos. Bueno, pues aprovecho yo también para saludarte, Mercedes, y también a Belén López. Y mi pregunta en este sentido, y para coger un poco el hilo de las preguntas que expresaba Sara, que nos pudieras comentar, y ya pensando en más personas, ¿no? Más allá de las que vosotras os ocupáis y acompañáis, ¿no? Todos los días. Que sería, cualquier persona podría seguir, digamos, unas sesiones y poder llegar a ver, digamos, unos efectos y esperar un resultado en bienestar o esperar no sé, una devolución que realmente tuviera un efecto en esta persona? Bueno, pues a priori cualquier persona podría empezar a trabajar con un programa de mindfulness, a priori. Sí que es verdad que siempre que hacemos un programa mindfulness habría que hacer un screening previo que se llama pues descartar, ¿no? que pueda haber personas que tengan alguna psicopatología mental grave más relacionado con alguna psicosis. Cuando hay una desconexión de la realidad, ¿no? por la propia enfermedad mental, pues en ese caso no estaría aconsejada la práctica de mindfulness, al menos en una intervención grupal, ¿no? Yo sí que lo haría de forma individual, pero modificando de alguna manera.
Descartando ese tipo de patologías, que son patologías de enfermedad mental grave, en principio cualquier persona podría practicar. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que para conseguir los efectos que se han estudiado sobre los talleres mindfulness, sí que habría que hacer el taller de forma estandarizada, es decir, acudir a las sesiones, hacer las prácticas semanales tal y como están establecidas, ¿no? Porque si no, estaríamos haciendo otra cosa. Para conseguir los efectos sí que hay que seguir el programa tal cual está descrito. Bien, pues tal como he visto en la información que nos has compartido, y además el libro da muchas pistas sobre ello, voy a poner en pantalla justamente este planning o la previsión de las sesiones para que nos lo puedas comentar y los distintos elementos, digamos, que se van incorporando, ¿eh? Y así lo podemos compartir también. Son 2 páginas, ¿eh? En este caso, es decir que esta sería la primera parte, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, antes de describir un poco el contenido de las tablas, pues comentar que en el caso de los talleres que yo llevé a cabo, tanto en las víctimas o sea, en las mujeres víctimas de violencia de género como en las profesionales, me basé en 2 programas, ¿no? En el programa de John Kabat-Zinn, en el programa de reducción al estrés que él diseñó, y luego también me he basado en otro programa de las prácticas de la compasión de Margaret Cullen y Gonzalo Brito. Se llama Mindfulness y Equilibrio Emocional. Entonces, lo que son tanto las prácticas semanales, formales como informales, están totalmente basadas en este programa de John Kabat-Zinn. Y más o menos lo que he hecho ha sido repartir el contenido de las sesiones entre ambos programas. Las 5 primeras sesiones sería el programa de Mindfulness y luego el resto, las otras 3 sesiones estarían más basadas en las prácticas de la compasión. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque las prácticas de la compasión, para que tengan un efecto, previamente tiene que haber adquirido la persona habilidades mindfulness. Entonces, por ese motivo está diseñado de esta forma, ¿no? Las personas que quizás conozcan este tipo de programas pues van a reconocer el contenido y las prácticas. En la primera sesión pues era un poco una sesión informativa de qué eran las prácticas de mindfulness. Y ya la primera semana, pues tal y como indica el programa, lo que había que practicar todos los días era 45 minutos, un programa, o sea, una práctica de exploración corporal. Eso es lo que se conoce también con el nombre de Body Scan. Y 10 minutos de atención a la respiración. Esa era la práctica formal. En cuanto a la práctica informal, pues empezar a darme cuenta de todas aquellas actividades en mi vida cotidiana, pero de forma consciente. Elegíamos un momento al día. Lo importante no era que la práctica durase mucho tiempo, sino que realmente hiciésemos ese ejercicio de forma consciente, ¿no? Pues, por ejemplo, me tomo un café tomándome el café. Que esto parece una cosa muy tonta, pero cuando te pones a practicar no es tan fácil. La idea es intentar estar plenamente consciente en el café, el olor, el sabor, intentando evitar pues, otro tipo de distracciones cognitivas que podía tener en ese momento, como pues, no sé, cosas del trabajo o lo que fuera, ¿no? Esa era la sesión número 1. En la sesión número 2, pues lo que se trabajaba era un poco lo que estaba explicando al principio, ¿no? Darnos cuenta de cómo el comportamiento, esto las personas que están relacionadas con la psicología, pues es una herramienta básica, darnos cuenta de la relación que hay entre el pensamiento, emoción y comportamiento y cómo a través de las prácticas de mindfulness intentamos hacer esa metatención, metapensamiento, ¿no? Lo que explicaba antes de intentar darnos cuenta como si fuésemos unos espectadores de nuestros propios procesos en estos 3 niveles. En cuanto a las prácticas, pues la práctica era igual que la semana anterior, tanto con la exploración corporal como con la atención a la respiración, y en la práctica informal ya empezábamos a intentar ser conscientes cada día de nuestras situaciones agradables. ¿Qué es lo que hacía que la situación fuese agradable? ¿Qué nos generaba? ¿Qué tipo de emociones, pensamientos? Un poco en esta línea.
Empezamos por la agradable, que luego ya la tercera semana era por las desagradables, porque era más fácil, ¿no? Pero también nos dábamos cuenta pues que esto que parece tan sencillo a veces no lo es. En la sesión número 3 ya trabajábamos toda la parte de las emociones en diferentes aspectos y las prácticas formales ya se introducía la práctica de yoga. En este caso era el yoga tumbado, que son 45 minutos, al igual que la exploración corporal, y en cuanto a la atención a la respiración aumentábamos un poquito más para ir fomentando más la práctica de la concentración. En este caso ya eran de 15 a 20 minutos. Y como he dicho, las prácticas informales era observar aquellas situaciones que nos resultan desagradables. En la cuarta sesión empezábamos a trabajar un poco aquellos aspectos de nuestras motivaciones, nuestros valores como personas, ¿no? Es verdad que ya estábamos ahí un poco en el ecuador del programa y después de estar practicando ya empezamos a tener introspecciones, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de que muchas veces estos aspectos desagradables, pues por ejemplo, no tienen mucho que ver con los demás, sino con más bien cosas mías. Pues a raíz de cosas que podíamos ir conectando, pues esta sesión habla un poco de eso, ¿no? Hacia dónde van mis motivaciones. La práctica formal, pues volvíamos a trabajar el tema del yoga, pero en este caso era el yoga de pie y la atención a la respiración seguíamos practicando como 15-20 minutos. En este caso la práctica informal era intentar darnos cuenta de aquellas situaciones que nos van generando estrés a lo largo del día y también aquellas comunicaciones difíciles, ¿no? Por comunicaciones difíciles nos referíamos a dónde empiezan a surgir los conflictos con los otros y que era un poco lo que nos va generando. Vale, y ahora si me permites, voy a pasar a la siguiente página. Y veremos, ya que decías que era el Ecuador la cuarta sesión, pues veremos exactamente el resto de sesiones. Mira, lo voy a poner para que todo el mundo lo pueda ir viendo. En este caso es la segunda parte, para que se vean las diferentes sesiones. Sí, perfecto. No. Permíteme un segundo. Vale, en este caso. Vale, esta es la siguiente parte. Vale. Como estaba diciendo antes, pues ya vamos profundizando un poco más en aquellas situaciones que nos genera estrés. Entonces, la quinta sesión se dedicaba a explicar qué es el estrés, por qué sentimos estrés y cómo lo sentimos en los 3 niveles que comentaba al principio, ¿no? A nivel de pensamiento, emoción y comportamiento. En cuanto a las prácticas formales, ya vamos alternando las prácticas que habíamos adquirido las semanas anteriores, ¿no? Vamos alternando la práctica de atención a la respiración, que en este caso ya no serían 15-20 minutos, sino que la idea por lo menos sería aproximadamente media hora, con las prácticas de yoga, de pie o tumbado, o la atención al cuerpo. Y bueno, luego ya como empezábamos a introducir las prácticas de la compasión, ¿no? Pues íbamos a tomar conciencia un poco de aquellas situaciones que nos van generando, no sé cómo decir, empatía, ¿no? o afecto de los otros, darnos cuenta un poco de ese tipo de relaciones en los otros. Esa era la quinta. En la sexta sesión ya empezábamos con lo que propiamente son las prácticas de la compasión. Primero empezábamos a trabajar lo que es la autocompasión y luego la siguiente sesión las prácticas de la compasión, que sería hacia los otros. ¿Por qué esto? Porque para que yo pueda comportarme de manera compasiva con los otros, previamente tengo que ser compasiva conmigo. Luego explicaré un poquito más qué es esto de la compasión, pero sobre todo se refiere a tratarme de manera amable, cariñosa, intentar reducir la crítica, la culpa, la vergüenza,
tristeza, todas aquellas emociones negativas. Entonces, claro, si previamente yo me siento de esta forma, pues es muy difícil que me pueda comportar con los otros de otra manera, ¿no? Entonces, por eso se empezaba con la autocompasión. Las prácticas informales seguían siendo las mismas que en la sesión anterior y bueno, pues íbamos trabajando de manera informal con preguntas que lanzaba relacionado con esa sesión. La siguiente sesión, como he explicado, eran las prácticas de la compasión y bueno, las prácticas informales seguíamos alternando, ¿no? Con las prácticas que habíamos visto. Y la última sesión, pues un poco era trabajar más ampliamente el concepto de la compasión, sobre todo con emociones más negativas como la ira, la rabia, sentimientos más de este tipo, y también la compasión no solo a personas, sino a otros seres vivos, como por ejemplo los animales o un poco en esta línea, ¿no? Darnos cuenta de que hay seres que sienten y no solo somos nosotros. Y luego ya era la despedida y el cierre de todo el programa. Por tanto, también nos puede traer a una mayor conciencia, ¿no? de lo que puede experimentar otra persona, si somos más conscientes también de lo que es la compasión con una misma, con uno mismo, ¿no? Eso es. Más bien sería al revés. Cuando yo soy consciente de cómo yo funciono, puedo ser consciente de los demás. No, exactamente. Y bueno, para ir avanzando también, ¿cómo nos ayudarían, y ahora pensando en las mujeres víctimas de violencia de género, cómo nos ayudarían para poder abordar secuelas, secuelas que trae el trauma, secuelas que vienen derivadas de haber vivido ese trauma? Vale, no sé si tenemos ahí la transparencia. Sí, ahora mismo. Vale, había elegido un poco esta información de este autor que habla de la atención al trauma desde las prácticas de mindfulness, ¿no? Que era al fin y al cabo lo que yo pretendía con los talleres. He puesto toda la información y la he puesto porque me parece que lo resume muy bien. Una de las cosas que se adquiere con la práctica de mindfulness es lo que él llamaba la atención deliberada, ¿no? Lo que hablaba es que las personas tenemos la mente errante. Esto lo que quiere decir es que estamos todo el tiempo con pensamientos, la mayoría de las veces no somos conscientes, pero estamos todo el rato con un montón de pensamientos que vienen y van de todo tipo, ¿no? Entonces, cuando aprendemos a utilizar mindfulness, lo que estamos aprendiendo es a mantener la atención y la concentración, ¿no? Entonces, esto en víctimas que han sufrido un daño donde hay un pensamiento rumiativo, pues de muchas veces de las agresiones o un pensamiento depresivo, ¿no? De alguna forma, cuando la persona adquiere esta habilidad, vuelve a retomar el poder y el control, que eso es una cosa muy importante en ellas, ¿no? Las víctimas sienten un estado de indefensión, entonces recuperar el poder y el control pues, es fundamental. Otro tema importante es lo que nombrábamos que pretende trabajar mindfulness, que es intentar estar en el momento presente. Cuando la víctima intenta recuperarse de lo vivido, pues lo que se encuentra es que a pesar de que la situación de peligro ya ha pasado, ella no lo percibe de esta forma, ¿no? Entonces, todo el tiempo actúa e incluso tiene pensamientos, imágenes intrusivas, como si la situación traumática se reviviese una y otra vez. Entonces, la idea es que con las prácticas de mindfulness pueda conectar con el presente y no esté enganchada en todo ese pensamiento o esas reexperimentaciones que puede vivir. Otro aspecto sería lo que llamábamos lo de mantenernos ecuánimes, lo de intentar darme cuenta de cómo funciono sin juicio, ¿no? sin tacharme con etiquetas de vergüenza, de culpa, ese tipo de cosas que son características muy, muy frecuentes en las mujeres víctimas de violencia de género. Son una de las secuelas mayoritarias.
Otro de los aspectos que conseguimos con las habilidades mindfulness es que la persona aprende a autorregularse. A través de la atención aprende a regularse a nivel físico y a nivel mental, ¿no? Entonces, pues este es un aspecto también bastante importante cuando hay secuelas por la violencia. El siguiente aspecto, el de la conciencia dual, me parece bastante importante y voy a intentar explicarlo lo mejor posible porque esto lo vamos a ver luego en una de las conclusiones de lo que yo he encontrado en los talleres que he llevado a cabo. La diferencia entre el yo experimentador y el yo observador. ¿Qué quiere decir? Las personas que han vivido una situación traumática, como están reviviendo este trauma, sienten como si estuviesen viviendo el trauma constantemente. Eso sería el yo experimentador. Lo que se pretende con las prácticas del mindfulness es que la persona aprenda no a reexperimentar, sino a observar. Pero a observar, como decíamos antes, como desde fuera, ¿no? Sin implicación emocional, sin identificarme con ese tipo de contenido mental. Eso sería lo ideal. Eso sería lo que habría que intentar trabajar, la conciencia dual. Vamos a ver luego más adelante que yo no pude encontrar esto en los talleres. La gente sí que podía estar reexperimentando. Y el último aspecto es el tema de la exposición. Hay otro concepto clave que es la evitación, ¿no? Todas las personas, en la medida de lo posible, pues intentamos evitar el dolor a nivel físico o a nivel emocional. Sin lugar a dudas, cuando hay trauma, pues hay mucho dolor emocional, ¿no? Entonces, una de las estrategias que nos encontramos en las víctimas, pues es su pericia en evitar todo lo que sea posible. Todo aquello que se evita termina estando presente y si no podemos sacarlo fuera, no podemos trabajarlo y si no lo podemos trabajar, el trastorno sigue estando ahí. Entonces, la idea es que a través de las prácticas la persona tome conciencia de estas emociones, de estos pensamientos para poder trabajarlo. Eso es el tema de la exposición en el caso de las víctimas. Estamos celebrando este 8 de marzo en conversación con Mercedes Sánchez Muñoz, que ya es la autora de este libro que presentamos hoy, Aplicación Mindfulness en la atención al trauma en violencia machista, desde la recuperación de las víctimas al cuidado del profesional. Os recuerdo que si queréis haceros con un ejemplar, podéis contactar con nosotros a través de comunicación@intres.org y también os recuerdo que tendremos un espacio para compartir vuestras aportaciones a través del live, del chat que tenéis a vuestra disposición aquí en la parte derecha de vuestras pantallas. Seguimos con esta presentación y Mercedes, te pregunto, ¿qué resultados destacas de las mujeres que participaron en este taller? Vale, estos serían los objetivos del taller, que no lo habíamos comentado. Por nombrarlo rápidamente, los objetivos que yo me planteaba con las mujeres era reforzar el trabajo terapéutico, que como ya comenté antes, eran personas que ya estaban a punto de terminar la intervención psicológica. Eso es importante decirlo, ¿no? Que en la medida de lo posible pues ya habían trabajado bastante sus secuelas. Y luego, por otro lado, lo que hablábamos también del autocuidado, ¿no? De alguna forma que con estas prácticas mejorasen su salud física y psicológica. Y acercar las prácticas de mindfulness y de la compasión. Esos eran los objetivos generales. En cuanto a los específicos, pues lo que ya más o menos veníamos nombrando, ¿no? Intentar que esas mujeres estuviesen más en el momento presente, con un pensamiento ecuánime, sin juzgarse, sin criticarse y sin estar constantemente reviviendo el trauma. Aumentar la conciencia y aceptación de estas experiencias traumáticas, lo que estaba comentando antes de intentar trabajar la evitación experiencial, ¿no? Aumentar la capacidad para experimentar pensamientos y sentimientos dolorosos, serían un poco en la misma línea.
y trabajar sentimientos y emociones compasivas, lo que también estaba comentando antes de que de alguna forma se trabajase pues aquellas sensaciones de culpa o de vergüenza que pudiesen estar asociadas a la vivencia traumática. Y bueno, pues que de alguna forma ellas adquiriesen estas habilidades mindfulness y las pudiesen poner en práctica en su vida diaria. Fomentar las prácticas del autocuidado y dotar de estrategias de crecimiento personal. Al final, un poco cuando terminas realizando este tipo de prácticas, pues suele haber un antes y un después, ¿no? Empiezas a tomar conciencia y empiezas a generar cosas que también trabajas un poco este tema. Ahora háblanos de los resultados en cuestión. Te buscamos la diapositiva, pero si quieres empezar. Vale, pues vamos a ver, antes de comentar como tal los resultados, pues yo quería aclarar, que también lo destaco en la publicación, que bueno, pues se trata de una muestra de 21 mujeres, ¿vale? Con lo que eso significa. 21 mujeres que de ellas acabaron el 11, acabaron menos del 50%, ¿no? Ya eso para mí es un dato. Es un dato bastante significativo. Sí que es cierto que cuando trabajas con las mujeres, pues esto pasa, que la inasistencia a las citas o la inasistencia a ciertas sesiones cuando trabajas a nivel grupal, pues un poco por su propia dinámica de vida, ¿no? Muchas veces están más en lo instrumental que en el cuidado personal, que puede ser pues acudir a la terapia o acudir al taller de mindfulness. Pero una de las cosas que yo destaco es que no practican fuera de las sesiones. La mayoría de ellas sí que acudían al taller, pero la práctica, que yo decía que es importantísima para poder obtener los beneficios, no existía, ni la práctica formal ni la informal, de ninguna de las maneras. ¿Por qué yo creo que podía estar pasando esto? Pues yo creo que tiene mucho que ver con las propias secuelas. Y eso que a pesar de todo se suponía que eran mujeres que ya estaban muy trabajadas. Pero yo creo que tiene mucho que ver con la resistencia de conectar la mente-cuerpo. Estamos hablando de víctimas de violencia de género, donde ha habido la mayoría agresiones físicas y sexuales. Conectar con el cuerpo pues es difícil, a pesar de haber trabajado mucho, ¿no? Y tiene yo creo que ver un poco con esto, con el trastorno de evitación experiencial. Y luego lo que se llama el fenómeno backdrag o contracorriente, pues que de alguna forma al ir contactando con este tipo de insight, de tomas de conciencia, vuelven a reexperimentar. Entonces, yo estas prácticas las llevo a cabo en la terapia individual. Cuando estás trabajando a solas con una persona, pues hay mucha información, desde lo que estás viendo, lo que le va generando la propia práctica cuando estás trabajando con ella a nivel físico, hasta lo que te verbaliza. Eso en una sesión individual. En una práctica grupal, pues es más complicado. Entonces, más allá de que te lo verbalicen o de que tú puedas ver algo que te llame especialmente la atención, pues toda esta parte, si no te la dicen, no la conoces, ¿no? Pero yo creo que quizás parte de los abandonos podían ir por aquí y quizás la falta de práctica fuera de la sesión también quizás podía tener que ver con esto, ¿no? Luego pongo ahí otro aspecto importante y es con cosas que tenemos que contar cuando trabajamos con nuestras mujeres, ¿no? La propia dinámica de la violencia de género, pues donde a veces se agrava la sintomatología por mucho que tú trabajes. ¿Por qué? Porque reaparece el agresor, porque de repente tiene un juicio, tiene una declaración, por los problemas socioeconómicos que tiene. Me encantaría poder trabajar a nivel terapéutico, pero no tengo trabajo, están a punto de desahuciarme, no me llega para dar de comer a mis niños, pues por mucho mindfulness que yo haga, las necesidades básicas son las que son. Entonces, esto nos lo encontramos y probablemente pues también estaba en alguno de esos abandonos. Yo me pregunté, ¿no? ¿Es posible una intervención grupal de este tipo con estas mujeres? Pues para mí es muy importante lo que se llama la ventana de tolerancia y es algo con lo que tenemos que trabajar siempre que trabajamos con las víctimas, que es que el ritmo siempre lo marca la persona.
Lo marca en función de cómo ella puede enfrentarse a lo que se va exponiendo, a lo que se va trabajando. Entonces, como decía antes, cuando trabajamos a nivel individual, pues hay un feedback y la persona te va contando y tú pues vas modulando. En una intervención grupal es más complicado. Entonces, yo creo que también por ahí hay una diferencia. He puesto ahí, ¿no?, la frase de Judy Herman, que es una profesional muy conocida en el ámbito del trauma. Me parece que también el trauma hay que trabajarlo en grupo, ¿no? No sé si con prácticas de mindfulness o de otro tipo, pero ella habla de que el trauma solo ocurre en el contexto de las relaciones y no puede tener lugar aisladamente. Por eso también hay que trabajar a nivel grupal con ellas. Y otro aspecto que yo destaco de estas conclusiones es cuánto de importante era que estas usuarias fueran, yo fuera su psicóloga de referencia o tuviesen otras psicólogas. Como hemos comentado al principio, las usuarias del grupo eran mujeres que estaban en terapia en el punto de violencia de género 1 y 2. En total somos 8 psicólogas. Entonces, claro, había usuarias de otras psicólogas, la mayoría de las usuarias era de otras psicólogas, ¿no? Hablo ahí de 2 autores que hablan de la importancia de que efectivamente quien lleve a cabo el tratamiento, la intervención mindfulness, tiene que ser la misma persona que trabaja a nivel terapéutico con la mujer en este caso, ¿no? Ronald Siegel hablaba de la importancia del vínculo terapéutico y de que las prácticas tienen que ser verbalizadas por la misma persona que está trabajando con la usuaria en este caso. Y luego, por otro lado, David, pues él señala algo que yo creo que es importante y que hay que destacar mucho, pues que al final tú puedes hacer una intervención mindfulness, pero no se nos puede olvidar que estamos trabajando con víctimas, con personas muy dañadas. Entonces hay que ser especialista en mindfulness, pero sobre todo hay que ser especialista en trauma. Entonces eso es algo que yo creo que hay que destacar y que no se nos puede olvidar, ¿no? No todo el mundo vale para hacer de todo y esta es una población pues con unas características muy concretas. Bueno, yo te evocaría en este momento de la conversación, también te evocaría estas 2 frases, ¿no? La que citaste de Judith Herman y también te citaría en el caso de Siegel, ¿no? Y a ver cómo nos las puedes tú, digamos, apuntar. La recuperación del trauma solo ocurriría dentro del contexto de las relaciones. O sea, no aspiremos a que tengan lugar aisladamente. ¿Cómo lo apuntalarías tú? No sé si te entiendo muy bien. En cuanto a la importancia de trabajar a nivel grupal mindfulness, ¿te estás refiriendo a eso? Claro, pues hay una cosa que es muy rica. Bueno, la intervención grupal siempre aporta cosas que no aporta la intervención individual, ¿no? Con prácticas mindfulness o de otro tipo. Y es el feedback de las otras participantes. Claro, no es igual de importante lo que pueda decir yo como experta que lo que pueda estar escuchando en otras personas que saben perfectamente lo que yo he vivido, ¿no? Y que de alguna manera con lo que yo escucho en lo que les genera a las otras, eso me resuena a mí y eso es muy terapéutico. Entonces, esa sería la parte que aporta el trabajo grupal que sin lugar a dudas no va a aportar la individual. Y de todo el material que has recopilado y que encontramos en tu libro, en tu publicación, que Intres ha lanzado recientemente, también te quería citar a una de las frases de Siegel, que dice, la combinación de presencia, sintonía y resonancia permite que la persona atendida, el paciente, desarrolle una sensación de seguridad, de confianza, condiciones que favorecerían en el proceso terapéutico. ¿Qué 3 valores, ¿no?, tan potentes? Claro. Ronald Siegel habla mucho de la intervención, del trabajo de mindfulness dentro de la terapia. Entonces, él habla de qué supone la intervención mindfulness en un trabajo terapéutico, pero también habla de la importancia de que el propio terapeuta utilice mindfulness y él habla de que la presencia que va a tener este profesional va a ser muy diferente a la que podría tener otro profesional. ¿En qué sentido? En el sentido de que está conectado con la otra persona. Él habla de que al final somos un nosotros, ¿no? Estoy entendiendo y estoy sintiendo lo que me estás diciendo porque
te estoy escuchando de una manera concentrada, deliberada, ¿no? Entonces eso se percibe en la relación terapéutica. De alguna manera la otra persona se siente mirada, se siente escuchada, siente que estás con ella, ¿no? Y eso es muy terapéutico. Bueno, y sobre el trabajo con ayudar a estas personas, con el trabajo con víctimas directamente, ¿no? Y en vinculación con el trauma de estas personas y con esta carga, ¿no? Que hay que gestionar y hay que saber manejar desde una perspectiva profesional. ¿Qué carga supone también al mismo tiempo para la profesional? ¿Qué puede acarrear? ¿Qué afectación puede haber para las profesionales incluso a largo plazo? Bueno, pues ese era uno de los objetivos que yo pretendía también con esta publicación. De alguna manera yo lo que quería nombrar era esto, ¿no? Pues en nuestro ámbito, que decimos que aquello que no se nombra no existe, pues yo quería nombrar y yo quería hablar de lo que nos pasa a las personas que trabajamos en violencia, ¿no? Sobre todo lo que nos pasa cuando diariamente, manteniendo la intervención años y años y años, pues esto termina siendo algo que nos termina impregnando, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la otra parte de la que yo hablo en el libro y el porqué del otro grupo, de todo lo que significa pues el desgaste a nivel profesional, el tema del burnout, la traumatización vicaria. No sé si quieres que lo expliquemos ahora. Vale, pues pasamos entonces a la otra. Ahí, vale. Bueno, como decía, pues yo en el libro hablo largo y extenso de esto porque, pues como lo he hecho yo, pues me apetecía hablar de esto, ¿no? Entonces, ya empiezo por ahí, ¿no? Pues la Organización Mundial de la Salud en el 2001 ya habla de que el síndrome del burnout pues es un factor de riesgo profesional, pues como pueden ser otros factores de riesgo trabajar en otros sectores, ¿no? O sea, que ya la propia Organización Mundial de la Salud dice que, ojo, que aquí puede haber algo. Yo he traído diferentes conceptos, ¿no? Por no enrollarme mucho, en el libro sí que están bastante detallado, hago un análisis diferencial de qué significa una cosa, de qué significa la otra, pero bueno, nombro cosas que me parecen importantes y que pueden explicar un poco el porqué de mi interés en estas cosas. Si nos vamos al DSM-5, el Manual Diagnóstico de Trastornos Psiquiátricos, habla del estrés postraumático secundario. ¿Qué sería el estrés postraumático secundario? Pues dentro de las personas que están más especializadas en este tema, para que se cumpla un diagnóstico tiene que haber una serie de criterios. El primer criterio es que la persona haya vivido, escuchado o presenciado de manera cercana a través de un familiar una vivencia traumática. Pero el último que nombra es el que precisamente pongo yo ahí, ¿no? Exposición a la muerte, a una lesión grave o a una violencia sexual, ya sea real o amenazada, pues a través del discurso que te van dando, ¿no? Con detalles, que además eso, por ejemplo, pues es algo que en la terapia trabajamos muchísimo, precisamente para trabajar todo lo que es el estrés postraumático en la víctima, pues trabajamos con los olores, con los pensamientos, con las sensaciones. Entonces, claro, para poder trabajar esto lo tenemos que escuchar y escuchar esto día tras día en una mujer y a continuación otra y otra y otra, pues termina siendo un criterio que cumpliría perfectamente con el punto número 1 del trastorno de estrés postraumático. Para que exista el diagnóstico, luego tendría que haber los otros criterios, ¿no? De evitación, reexperimentación, ansiedad y lo relacionado con el estado de ánimo. Pero lo señalo porque alguna vez cuando he explicado esto a profesionales, pues no se habían parado a pensar que podían tener un estrés postraumático, ¿no? Pues si yo no he tenido ninguna agresión, yo no he tenido ningún incidente. Ya, pero lo escuchas, ¿no? Y lo escuchas todos los días y lo escuchas con mucho detalle, pues entonces podrías llegar a generar un trastorno de estrés postraumático. Relacionado con esto estaría lo que también Judy Herman describió ya en el 92, también hace tiempo, el concepto de traumatización vicaria.
que vendría a ser esto, ¿no? ¿Por qué también nos pasa esto? Pues por la propia dinámica que se establece en la relación terapéutica, lo que se llama en psicología o en psiquiatría la contratransferencia, el sentimiento que me genera a mí la otra persona al tratarla, ¿no? El cómo yo me relaciono con la otra persona. Y esto podría generar sintomatología. ¿Qué me podría generar? Pues lo que nombra ella es que puedo generar sentimientos de angustia hacia esta mujer, ¿no? Pues en torno a se está equivocando, debería denunciar, debería haber hecho no sé qué cosa, de alguna manera pues es como que yo asumo su responsabilidad ¿no? Y lo que no puedo hacer muchas veces ella es lo que me puede generar a mí. La impaciencia al escuchar la historia de violencia, ¿no? Pues depende. Hay personas que te lo cuentan muy por encima y hay otras que te describen con pelos y señales las cosas. Pues ella hablaría de, venga, que me lo cuente y me lo cuente ya, ¿no? Esto parece que tiene más que ver con lo que me genera a mí escuchar esta historia que con la necesidad de la persona de contarlo de una manera o de otra. La sobrepreocupación por la seguridad de la víctima, esto también es algo muy frecuente, ¿no? La sensación, nosotras una de las cosas que, por ejemplo, valoramos, pues es la valoración del riesgo. ¿Cuánto riesgo vemos de que pueda volver a sufrir una agresión, vuelva a aparecer el agresor, ¿no? Y bueno, pues lo que a veces vemos es que ella no valora el riesgo o no lo identifica. Y entonces, ¿qué me genera a mí esto? Que yo sí que lo identifico, pues iría un poco por esta parte. El sentimiento de tristeza, pues no sé, pues de repente una señora con la que llevo trabajando mucho tiempo abandona la intervención, pues de alguna forma me lo llevo a no soy buena o ha vuelto con él, pues entonces es que no he trabajado como debería, ¿no? De alguna forma asumo que lo que le pasa a esta persona es total responsabilidad mía. Y es verdad que yo voy trabajando, pero al fin y al cabo ella también es libre, ¿no? De tomar sus decisiones y llevar a cabo sus comportamientos. La disociación que se establece ante el discurso de la mujer. Estoy escuchando una violencia sexual y de repente me he ido a hacer la lista de la compra. Pues esto no es que pase olímpicamente lo que me cuenta la señora, sino que son mis propios mecanismos de defensa, ¿no? Cuando me están contando algo que es muy abrumador, pues a veces la mente pues, utiliza estas estrategias. Persuadir a la mujer de que lo que yo le estoy diciendo, esto es así. O sea, tú te tienes que ir a alojar a un centro de emergencia, tú tienes que gestionar un dispositivo de seguridad, tú tienes que dejarle, pues de alguna manera todo ese riesgo que yo veo, la quiero convencer porque no vaya a ser que al final pase algo. O ya cuando estamos en una situación más complicada, pues el deseo de no querer ir a trabajar, ¿no? Me está costando mucho ya llevar todo esto. Mercedes, vamos ahora a formularte una de las preguntas que formulas en el libro. Ahora es como si te pusiera a prueba. ¿Sería posible fomentar el autocuidado de las profesionales que trabajan en la atención a la violencia de género a través de estas prácticas que nos estás comentando? Y también, ¿qué beneficios, ¿no? La pregunta del millón, ¿qué beneficios aporta el mindfulness para las personas trabajadoras? ¿Cuáles destacarías? Bueno, pues esta fue una de las preguntas que yo me hice. Si nos vamos un poco retrotrayendo, ¿no? De por qué viene todo esto, pues claro, lógicamente yo me formé en mindfulness y antes de formarme en mindfulness yo hice un programa de mindfulness y yo vi efectos en mí y dije, joder, pues esto parece que funciona. No sé si es que yo me he sugestionado o qué, pero por lo menos en mí he notado cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo empecé a estudiar, empecé a formarme más, seguir practicando con más profundidad estas técnicas, ¿no? Y bueno, pues yo sí que evidenciaba esos cambios en mí. Entonces, esta era la pregunta que a mí me surgía. ¿Esto me ha pasado solo a mí o esto podría beneficiar también, por ejemplo, a mis compañeras? Entonces, a partir de ahí, pues me puse a investigar más. Aquí he traído pues unos pequeños apuntes. En el libro se nombran más cosas, ¿no? Lo que estaba diciendo antes, vamos siendo conscientes de nuestros procesos mentales. Entonces, ¿cómo nos influye esto para el trabajo? Primero, disminuir la carga emocional que nos genera los otros.
Esto parece una cosa muy obvia, pero por ejemplo para mí no lo era, ¿no? Pues yo iba a mi trabajo, hacía mis cositas y ya está, y me volví a mi casa y me volví a mi casa súper cansada. Cuando empezaba a practicar me di cuenta de que tenía muchos pensamientos de este tipo, ¿no? De pues lo que tengo que hacer, lo que la dije, o ¿no? Estaba todo el tiempo muy cargada de todas estas cosas que se había hablado durante las sesiones. Entonces, darme cuenta de que mis pensamientos estaban muy en esta línea y las emociones que eso me generaba. Entonces, para poder cambiar esto, pues tengo que ser consciente, si no, no lo puedo hacer. Esa sería uno de los objetivos. Ayuda a ser más flexible en cuanto a la forma de pensar. Lo que estábamos diciendo de una de las cosas que pretende estas prácticas es no criticarnos, mantenernos ecuánimes, con distancia. Pues esto sería un tema a llevarnos también a la práctica de nuestro trabajo diario. Y luego, pues, cuando ya entras a profundizar un poco más en las prácticas de la compasión, que es como un paso más avanzado, pues empiezan a cambiar un poco tus motivaciones, tus valores, las relaciones con los otros, pues un poco por ahí. Y lógicamente eso en la relación terapéutica, pues se nota y se percibe. Ronald Segal, que era el autor que decía antes, que trabaja mucho también con qué le genera el mindfulness al terapeuta, pues habla de esto, ¿no? De abrirse al sufrimiento emocional, que esto es un poco en lo que va el trabajo de la compasión, ¿no? Darme cuenta de qué es lo que me genera mi sufrimiento y qué puedo hacer para aliviarlo. Lógicamente, en una relación terapéutica estás trabajando con el sufrimiento de la persona que estás atendiendo. Y lo que me preguntaba antes Manel del tema de la sintonía y demás, pues un poco lo que hemos explicado, ¿no? Cuando la persona empieza a ser consciente de cómo está, de qué siente, pues esto también repercute en la relación terapéutica. Y la persona que practica está más presente y esto también se percibe, ¿no? Está en lo que necesita el otro, no tanto en su narcisismo, que es un poco lo que muchas veces nos surge a los terapeutas de yo estoy aquí para ayudarte y yo voy a ser, vamos, tu salvadora. Pues no, la idea no es esta, sino estar presentes. Voy a escuchar lo que tú me estás diciendo y vamos a ver cómo podemos trabajar juntas. No yo te digo a ti, sino qué es lo que tú necesitas y cómo lo podemos hacer. Y bueno, por abrirte un pequeño paréntesis, porque justamente de lo que estás contando me hacía pensar en los conceptos de atención plena, ¿no? Por ejemplo, de la presencia consciente, de la atención plena, que tanto hemos hablar. ¿Están totalmente en sintonía con digamos, lo que nos exige el trabajo en mindfulness? Claro, claro. Para poder estar en una sesión de terapia, lógicamente tienes que estar súper concentrada. ¿Por qué? Bueno, estás muy concentrada y estás en varios temas a la vez. Estás intentando escuchar a la otra persona, tanto en el contenido verbal como en el no verbal, que muchas veces es más importante. Y luego, por otro lado, estás intentando entender... sí, entender un poco de dónde viene todo eso. Y con eso tú tienes que enseguida estar rápidamente pensando en cómo vas a trabajarlo, con la pregunta que le vas a hacer, la devolución que le vas a hacer. Entonces, lógicamente, requiere un esfuerzo mental bastante grande. Con lo cual, si yo no estoy concentrada en esa sesión como tal, pues esto es muy difícil. Y entonces cuando vas practicando te vas dando cuenta de que esto quizás te resulta un poquito más sencillo porque ya estás entrenada en esa concentración, en esa atención. Y tus propias compañeras que confiesas, en el libro confiesas que las utilizaste al principio hace ya un tiempo como conejillos de indias, ¿no? Es Sí, decir, pobres. hay unas expectativas como de decir, bueno, voy a hacerme unos mimos a mí misma como profesional, voy a, lo que decís, potenciar el autocuidado, ¿no? ¿Esto es factible y realmente se puede sistematizar? Sistematizar en cuanto dentro del recurso te refieres o en No, nuestra sino vida. a través de dedicar tiempo, pues por ejemplo, a talleres como el que tú has desarrollado con ellas, ¿no?
Claro, pues ese era uno de mis objetivos, ¿no? O sea, para mí y un poco pues en el día de hoy, ¿no? A mí me conecta mucho con el concepto de Marcela Lagarde de sonoridad. El trabajo que hacemos, ¿no? Lo hacemos juntas y lo hacemos para cuidarnos, y eso era un poco lo que a mí me sugería estos talleres de las profesionales. Ahí has puesto la transparencia de los objetivos que se pretendían con los talleres, ¿no? Pues intentar ver qué pasaba con todo el tema de la posible sintomatología asociada a nuestro trabajo, lo que ya he nombrado antes de la traumatización vicaria y demás conceptos. Al igual que en el otro taller, pues intentar las prácticas de autocuidado, pues mejora de la salud física y psicológica, y adquirir las habilidades mindfulness y de la compasión. En cuanto a los objetivos específicos dentro de las profesionales, pues como estábamos diciendo, pues intentar facilitar también la calidad de atención. O sea, si yo empiezo a ser consciente de determinadas cosas que me pasan en la relación con las mujeres, pues probablemente eso va a beneficiar también en la mejora de atención. Ayudar a actuar con valores éticos y compasivos, ¿no? Pues un poco lo que estaba también nombrando antes, ¿no? No pensar o no enfadarme o no molestarme porque esta señora no hace lo que yo le digo que tiene que hacer, sino entenderlo, pues es su proceso personal, es su momento, me gustará más, me gustará menos, pero esto es lo que hay, ¿no? Un poco en esa línea. Ayudar al manejo que le genera a los profesionales trabajar con estas mujeres, ayudar a que fueran más flexibles en sus pensamientos. Bueno, pues no hemos profundizado mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los factores del estrés pues tiene que ver con el pensamiento rígido que podemos tener muchas veces. Yo veo las cosas blanco-negro, está bien, está mal. Pues cuando empiezas a trabajar con mindfulness, toda esta rigidez de alguna manera se va disipando. Pues esto también se refleja en la relación. Fomentar en las profesionales, pues eso, ¿no? La toma de conciencia de sus procesos físicos a nivel físico como tal, de sensaciones de dolor o emociones o la propia fatiga, ¿no? Darnos cuenta de que nos está suponiendo pues todo esto en nosotras. ¿Qué más? Bueno, pues lo que implica la práctica de mindfulness, aprender a la concentración y fomentar el autocuidado, que ya lo hemos dicho, más o menos yo creo que ya estaría. Y un poco como en el otro grupo, pues al final si vamos practicando, esto va generando cambios y puede ser también una forma de crecimiento personal. Mercedes, en el estudio que ya estás compartiendo con todas nosotras, también aprovechas para visibilizar pues, los fenómenos, ¿no? El trastorno de traumatización vicaria, donde los profesionales pueden pues, experimentar aquello que intentan aliviar. También haces como una reivindicación y comentas que se habla poco de este fenómeno. ¿Por qué crees que pasa? Bueno, Vaya pregunta. No sé muy bien qué responderte a esto. Quiero pensar que se habla poco porque se desconoce, ¿no? Entiendo que a veces cuando no se nombran las cosas es porque se desconoce. Entonces, por ejemplo, cuando he ido hablando de estos temas con otras profesionales, pues descubro desconocimiento, o sea, por lo que decía antes, ¿no? Pero como voy a tener yo un estrés postraumático por trabajar aquí, pues bueno, podría suceder, no sé si lo tienes, pero podría suceder. Entonces, lo primero es el desconocimiento. Y luego, por otro lado, claro, es como todo. Una vez que lo evidenciamos, pues hay que hacer algo con esto. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Tanto a nivel personal como a nivel institucional. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Parte de desconocimiento y parte, pues, por lo que no se nombra, no se trabaja. Yo creo que es ambas cosas. Bueno, y una pregunta que se estarán haciendo las personas que nos siguen. En la vida de cada cual, en la vida cotidiana, realmente, ¿cómo se puede aplicar el mindfulness? Bueno, como antes he dicho en el tema de los talleres, pues mindfulness, lo que es un programa estandarizado, está muy descrito cómo hay que hacerlo para conseguir sus beneficios. Las prácticas formales hay que llevarlas de una manera determinada y hay que practicar de forma diaria. Sin esto no vamos a conseguir nada. Pero
lo que sí que podemos ir haciendo es ir introduciendo pequeñas cositas en nuestro día a día, pues lo que estaba diciendo antes, ¿no? Acciones cotidianas, pues llevarlas de una forma más consciente y estar en esto que estoy, ¿no? Pues me pongo a hablar por teléfono con alguien y estoy en hablar por teléfono. No estoy hablando por teléfono, respondo un email, a mi compañera le digo tráeme no sé qué, ¿no? A 300 cosas a la vez. Estar en el momento. O me paro a comer y me paro a saborear la comida, quito, por ejemplo, la tele, ¿no? Estar en lo que estoy haciendo. Como digo, esto es muy complicado porque habría que intentar ser consciente con los 5 sentidos. ¿Qué olores hay? ¿Qué suena? ¿Qué me genera a nivel interno, a nivel de pensamiento, a nivel de emociones, ¿no? Eso sería una práctica de atención plena. Si quiero conseguir efectos como los que se describen, hay que seguir un programa estandarizado y de la manera que está descrita. Esto que estás poniendo aquí, pues sería para aquellas personas que ya han llevado a cabo un programa, ¿no? Porque es verdad que el programa dura 8 semanas y luego hay que continuar. La vida continúa y ¿cómo hacemos para seguir con las prácticas mindfulness? Pues este mismo autor, Ronald Siegel, hace una serie de recomendaciones. Y él habla de que lo importante es convertirlo en un hábito, pues como todo en nuestra vida, ¿no? Al final, es verdad que después de, si soy capaz de seguir el programa, después de 8 semanas terminas interiorizando las prácticas. La cosa es que luego las mantengas en el tiempo. Entonces, si has generado el hábito, pues es mucho más sencillo. Que busques prácticas que no sean ni demasiado largas ni demasiado cortas. Es más, se obtiene más resultado practicando todos los días 5 minutos, por ejemplo, de atención a la respiración, que decir, hoy me voy a hacer una atención al cuerpo de 45 minutos, pero ya hasta dentro de 10 días ya nunca más vuelvo a practicar. Pues eso no sirve de nada. Entonces es mejor hacer prácticas cortas, pero frecuentes. Crear un espacio para ello. Y esto también es bastante importante. Primero, crear un espacio donde sé que nadie me va a molestar y que este es mi momento, mi horario, mi lugar. Y en la medida de lo posible, pues si tengo ahí un lugar en la casa o el lugar donde lo practique con las cosas, pues con mi esterilla o el cojín, aquellas cosas que yo vaya a necesitar, pues lo hace mucho más fácil que si me tengo que poner a buscar dónde están las cosas. Encontrar el modo de sentarse. Bueno, no hemos hablado mucho de las prácticas de mindfulness como tal, pero muchas son de atención a un objeto, ¿no? O a la respiración, o a las sensaciones del cuerpo, o al pensamiento. De tal forma que tienes que pasar mucho tiempo en la misma postura. Si yo busco una postura donde no me estoy sintiendo cómoda, donde estoy sintiendo dolor, pues es muy probable que no la vaya a mantener. Y si no la mantengo, pues no hay práctica. Entonces hay que buscar una práctica, o sea, una posición, perdón, que sea cómoda para mí. Lo habitual pues es con las piernas cruzadas o sentadas sobre las rodillas. Pero si yo, por ejemplo, tengo una lesión de rodilla y esto me molesta, pues lo hago tumbada y ya está. Pero lo importante es buscar una posición cómoda. Buscar otras formas de apoyo. Y esto también yo creo que es algo que podemos hacer, ¿no? Con aplicaciones, por ejemplo, del móvil, que ahora mismo hay un montón, o una sangha. Una sangha sería un grupo de meditación, gente con la que quedo un día 1 hora y practico. Pues es mucho más fácil practicar de esta manera que si lo hago de forma aislada. Apartar todo juicio en la práctica. Eso iría más bien pues, con esto de tengo que sentarme a atender a la respiración 10 minutos, porque si no hago esto, entonces ya no voy a ser fiel al programa Mindfulness. Bueno, pues es que esto no sirve de nada, ¿no? Entonces, iría un poco por, pues lo voy a hacer porque me apetece y si no lo he podido hacer, pues tampoco me voy a castigar mucho más. Ser amable con la propia exigencia de la práctica, ¿no? Pues esto, pues hoy he practicado muy bien o no va por ahí. Y recordar el propósito de por qué yo empecé a hacer esto. Porque de repente quiero empezar a conectar con mi cuerpo, con la mente, por qué es importante parar, por qué es importante observar. Yo creo que cuando tenemos estos objetivos en la cabeza, pues es más fácil continuar con la práctica. Cuando sobreviene la impaciencia o la inquietud o ese punto de estrés, pensar que, Mercedes, nos estás hablando de algo que está enraizado en hace 2500 años, nada menos, ¿no?
y Sí. que vienen primeras prácticas budistas. Es Ujú. decir, que en cuanto nos sobrevenga algo así, hay que pensar en esa larga cola que tiene el mindfulness y esa historia. Y bueno, y Claro. Sara Barrera te va a plantear ya las 2 o 3 preguntas finales. Y para las personas que somos nerviosas, ¿no? Que lo queremos todo al momento y los resultados tienen que ser ya y no podemos esperar, precisamente, ¿cuándo se empiezan a ver los primeros resultados de esta práctica? Ujú. Bueno, pues es una pregunta un poco difícil. A ver, realmente yo creo que empiezas a ver resultados pues en las primeras sesiones, ¿no? Si realmente empiezas a practicar con la práctica formal, informal que estábamos todo el rato repitiendo, tú ya empiezas a observar cosas, empiezas a ser consciente de cosas y ya eso genera cambios, porque precisamente eso es un poco lo que pasa con todo esto, ¿no? Con esas tomas de conciencia, ¿qué va pasando? Pues evidentemente cuando voy tomando conciencia de cosas se van generando cambios. Dejo de tener un comportamiento impulsivo para hacer las cosas de forma más consciente, más meditada, más premeditada, ¿no? Entonces, todo eso va generando cambios. Depende de la persona, depende de la historia de vida de la persona, depende de si hay otros trastornos en la persona, ¿no? Depende de muchas cosas. Pero en general es verdad que como a la mitad del taller ya se empiezan a ver cosas y bueno, pues al final del taller yo creo que también, pues eso, ¿no? Que termina habiendo un antes y un después. Ahora que también quiero decir que las prácticas de mindfulness no es una terapia, ¿vale? Las prácticas de mindfulness son prácticas de introspección de diferentes aspectos y de diferentes maneras, pero es una introspección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que realmente voy a tomar conciencia. Ahora, lo que yo haga con esas tomas de conciencia ya es otro tema, ¿no? Y de hecho, pues por eso a mí me gusta trabajarlo en la terapia como tal, porque con esas tomas de conciencia podemos ir trabajando a nivel terapéutico. Mercedes, si terminamos ya con la última pregunta, tu papel como instructora, ¿qué experiencias positivas te ha ofrecido? Si las quieres compartir con todas nosotras. Uh-huh. Bueno, pues como decía, pues yo empecé a practicar, yo vi cambios en mí y dije, jo, pues si esto se lo puedo mostrar a otras personas, pues genial, si las otras también lo viven como yo, ¿no? Entonces, en el grupo, por ejemplo, de profesionales, pues fue un grupo muy emocionante, la verdad. Primero porque éramos todas compañeras de la red y estábamos en un contexto no de ayudar, sino de ayudarnos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, recuerdo ese grupo pues de una forma muy emotiva, especialmente la última sesión, donde hicimos el cierre un poco de todo lo que había surgido en ese grupo. Y bueno, pues si de alguna forma con todo esto, pues yo conseguí que la gente fuera tomando conciencia de sus cositas y fuese acercándose a las prácticas de mindfulness, pues yo ya con eso me daba por satisfecha. Y en ese grupo lo vi. En el de las víctimas no lo vi tanto, pero por el tema que estaba diciendo antes, ¿no? Porque al final no practicaban. Entonces, bueno, pues sí, hacíamos cosas en el momento de la sesión, pero era otra cosa. Cuando la gente estaba practicando se movilizaban cosas y lo que hablábamos antes de la importancia del grupo, ¿no? Yo escucho, esto me sugiere, esto me hace darme cuenta de que esto que me estaba pasando a mí pues parece que le pasa a otras, no sé, fue bastante bonito. Entonces es lo mismo que me pasa un poco con el trabajo terapéutico, pues ir viendo los cambios que se generan en las personas, pues es lo que hace que el trabajo tenga todo el sentido del mundo. Muchas gracias, Mercedes. Y también las 2 dudas muy breves que surgen y que llegaron por WhatsApp. La primera es de las compañeras de Intrés que preguntan por los espacios, ¿no? Porque muchas veces los espacios de trabajo o los lugares que uno pueda encontrar o acondicionar que no acompañan, ¿no? Y te puede condicionar bastante. ¿Opinas lo mismo, Mercedes? Para las prácticas de mindfulness como tal, yo creo que no tanto. A ver, yo creo que es verdad que
A ver, pues sí, que si tenemos una sala insonorizada donde tenemos unas esterillas súper guays, pues todo eso va a favorecer. Pero al final, como son prácticas de atención, cuanto más vaya trabajando la atención, pues a veces el contexto es casi lo de menos. Yo lo que sí que diría, pues que tiene que ser un espacio cerrado donde nadie nos va a molestar, eso sí, ¿no? Que sepamos que vamos a practicar y nadie nos va a interrumpir. Pero no sé, no me parece tan importante. Y en segundo lugar, las urgencias, las carencias de las mujeres que son atendidas, y hemos dicho al comenzar que habían sido muchos miles de mujeres en 35 años de actividad, si esas urgencias o esas preocupaciones, carencias, no le imposibilitan alcanzar estos estados de concentración que a veces requerís, ¿no? En los talleres. Sí, es lo que estaba diciendo, o sea, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, o sea, yo no me planteo estas prácticas en personas que, por ejemplo, están iniciando un proceso terapéutico, no. O sea, tienen que ser personas, pues eso, que por lo menos la sintomatología postraumática esté bastante trabajada y bastante elaborada, porque si no empiezan a salir los fenómenos que estaba hablando antes. Entonces, esto ya es como el broche final, porque si no, no se puede. De hecho, pues un poco por la experiencia, vamos, que es un grupo pequeño, ¿no? Y solo puedo hablar de esta experiencia, pero por lo que estaba viendo en ese grupo, pues es que tiene que estar todo muy elaborado. Y esto ya sería, pues eso, como un aporte final ya a todo el trabajo terapéutico. Desde luego, para mujeres que están en una historia de violencia en el momento, yo no lo veo. Y luego, por otro lado, para personas que acaben de romper una relación, pues tampoco, porque están más en la supervivencia que en la introspección. Entonces, no lo vería. Mercedes, pues vamos cerrando ya el acto de hoy. Muchísimas gracias Muchas por tu gracias a tiempo. vosotros. Hemos estado presentando el libro Aplicación Mindfulness en la atención al trauma en violencia machista, desde la recuperación de las víctimas al cuidado del profesional. Si estáis interesadas en tener el libro, contactar con nosotros, que es comunicación@intres.org. Belén López es la directora de Igualdad y Género de Intres. Si quieres compartir unas últimas reflexiones, todo tuyo. Bueno, me ha encantado escuchar a Mercedes, sabe que bueno, ha compartido muchísimo todo lo que es el desarrollo tanto de los talleres como de la investigación y no sé, de verdad que aconsejo la lectura de lo que es esta publicación de este estudio porque está hecho con mucho cuidado, con mucho conocimiento y muy demostrado, ¿no? Y un poco lo que hablábamos cuando me comentaba ella, ¿no? Es que tampoco he visto, ¿no? En las mujeres los resultados, digo, pues vamos a preguntarnos el por qué, ¿no? Y es que está ahí, entonces habrá que mejorar o ver cómo se pueden ir haciendo. Yo creo que es así como de verdad se avanza y como de verdad se pueden ir ajustando las intervenciones. Y de verdad que en el libro está todo muy bien explicado y se llegan a conclusiones que facilitan el poder dar continuidad a lo que es el trabajo iniciado. Entonces, de verdad, muchas gracias, Mercedes, por todo lo que, lo que has compartido. Muchas gracias a vosotros. Nos sumamos a estas felicitaciones, Belén, Mercedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que nos habéis seguido a través del canal de YouTube. Os recuerdo que estará colgada toda la conversación que hemos mantenido hoy para celebrar este 8 de marzo. También os animo a que miréis en nuestro canal también de YouTube. Hoy hemos colgado unos vídeos que nos hacía mucha ilusión, una conversación entre las mujeres que tenemos la suerte de acompañar y del homenaje que han hecho nuestras personas trabajadoras. Y nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, nos encontraréis con el nombre de usuario @intresasociación o intres.org. No sé, Manel, si quieres terminar sumando... ¿No? Sí, ya lo creo. Feliz 8 de marzo a todos y todas y encantados de poder transmitir y compartir el saber y el conocimiento de nuestra entidad. Muchas gracias y vamos a finalizar porque de esta manera pondremos, digamos, el punto final, que estas cosas telemáticas nos lo exigen. Así que buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes.